Buenas mis queridos hermanos y amigos, les voy a hablar de la historia monástica, especialmente desde la historia de la espiritualidad del padre Javier Cessé, y vamos a hablar de la historia del monaquismo. Precisamente nuestra historia comienza desde los padres de la iglesia, que la mayoría fueron también monjes, ¿sí? Ellos fueron monjes del nacimiento, desde la vida monástica y desde su primer desarrollo, que va desde Oriente hacia Occidente, hasta Occidente, desde el eremitismo y cenobismo hasta la misma ascesis, de la vida práctica a la reflexión teórica. No se sabe precisamente con exactitud cuándo nace la vida monástica, pero cobra fuerza en Egipto gracias a la fuerza que San Antonio Abad da de la vida eremítica. Algunos contemporáneos suyos también vivieron esta experiencia. Desde el desierto en Egipto alcanzó casi todo el Oriente, de Oriente y Occidente. Mucho después, el monaquismo, por tanto, eremita precedió al cenobita. San Ambrosio Abad, que nació en Kenan, Egipto, inicialmente por el pasaje del joven rico, siente ese deseo de conversión y de ahí se retira al desierto, donde lleva una vida de oración y penitencia. Asimismo, el santo escribe también su propia historia. Su doctrina espiritual brota desde su ejemplo. Podemos destacar esta parte importante del monaquismo. Como buen maestro de la vida interior, enseñó la importancia de la pureza del corazón y la continencia en Dios por encima de las prácticas externas de penitencia. A su vez, él abandonaba su hogar, su familia, todas sus pertenencias, hasta las cosas materiales, y la intención era poder vivir una vida más espiritual en Dios. Él mencionará también a uno de sus amigos, colaboradores, San Macario de Egipto, así con varias historias de los monjes de Egipto. Esta es la historia, a su vez, la de Luciaca de Paladio, monje que visitó estos primeros lugares de vida eremítica. Lo que nos deja la vida eremítica a nosotros es la invitación a la oración, porque precisamente estos padres de la vida monástica nos dejan ese legado de oración, de encuentro personal con Dios y especialmente la renuncia a nuestro propio yo para dejarla a la voluntad de Dios. Vamos a hablar un poco del cenobitismo. Por su parte tiene como padre a San Pacomio. Nace en Esnatebaida. El eremitismo no exigía unas normas de vida, sino en todo caso más unas costumbres que se transmitían oralmente de unos a otros con libertad. La regla de San Pacomio está escrita en copto. Las cosas que dejó Pacomio las dirigen los abades o archimandritas, a quienes se debe una total obediencia. Ellos daban su obediencia al superior y a la misma regla a la que seguía. El abad distribuye otros posibles encargos como ministros, hebdomadarios, cumplía la función de enfermeros, ecónomos, etc. Se determinan también los ratos de oración, que eran muy importantes. Las charlas o conferencias que debe dar periódicamente el superior o el general. La regla pacomiana se extendió por todo el Oriente, posteriormente la regla basiliana en Oriente y la benedictina en Occidente. La vida monástica, tanto eremita como cenobítica, se extendió rápidamente por todo el este y el norte, Palestina, Siria, Asia Menor. En Palestina, la vida eremítica se fue organizando de forma cenobítica.
Destaca San Hilarión, más tarde San Eutimio y San Teodosio. En Siria pronto se dio una tendencia de mayor rigor ascético y de penitencia, San Simeón el Estilita. Estas pedían llamar estilitas a un subgénero de eremitas. En el Asia Menor estuvieron los padres capadocios y especialmente la regla de San Basilio. Esta regla basiliana sigue siendo una norma básica de la mayor parte de los monasterios de Oriente, que también hacían parte católico y ortodoxo. Por el contrario, en Occidente, como veremos, la vida monástica y religiosa ha mostrado una mayor variedad a lo largo de los siglos. San Basilio no estableció propiamente un código de leyes, sino un manual de preceptos ascético-espirituales, ordenados a alcanzar la perfección de la vida cenobítica. San Basilio resalta tanto la importancia del sacrificio en la voluntad, considerando como un verdadero martirio. Insiste también en la virtud de la obediencia, en la que se apoya sujeción al espíritu, la lectura de la Sagrada Escritura. Los primeros monjes, tanto eremitas como cenobitas, tuvieron la preocupación por el trabajo individual y no tanto por el trabajo intelectual. Ya no parece que fuera por lo común gente de letras. Fue en el Asia Menor el ejemplo de los padres capadocios, destacando la contribución del Evangelio póntico. El monacato occidental surgió principalmente por importación desde Oriente. Uno de los impulsores fue el propio San Atanasio. En Galia, uno de los promotores fue San Martín de Tours, obispo de monje de Occidente, al igual que San Honorato en el monasterio de Leris, obispo de Arles. Entre otros se destacan San Eusebio de Vercelli, obispo, donde escribe la primera regla pensada para clérigos. Los padres occidentales, más conocidos como San Ambrosio, San Hilario de Poitiers y San Jerónimo, San Agustín y San Eusebio de Vercelli buscaron una forma de vida retirada, su dedicación al trabajo, manual de contemplación al estudio y la labor sacerdotal. Asimismo, la importancia de la caridad, la pobreza individual, la humildad, la obediencia, el silencio, la castidad, etc. La vida toda monástica se extendió relativamente pronto también hacia el norte, en concreto Irlanda, bajo el impulso de San Patricio. El monacato irlandés se caracterizó desde el principio por una marcada proyección apostólica, evangelizadora. La fuga mundi fue rasgo esencial de la espiritualidad monástica primitiva. Búsqueda de la perfección y a través de un ordenamiento y un desprendimiento de todo el mundo, vivían en solitario en las montañas, alejados de la civilización. La palabra eremo significa, de donde procede yermo, desierto. La misma idea expresa con anchóresis, que significa secesión, y con monje, que significa solitario. La lucha por apartarse en cierto modo contra la batalla y los demonios que vivían era una vida interior, que daban esa tonalidad de lucha. Tomaban la imitación de algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, como el pasaje de los 40 días de Jesús en el desierto, el éxodo de Moisés y del pueblo hebreo, la vida de Elías y de San Juan Bautista. Los primeros monjes tenían en general gran confianza en el esfuerzo humano como medio de santificación, una clara tendencia y valor mucho más a la ascesis. Se designaban los monjes como mártires vivientes,
manifestación de este ascetismo era la vida en soledad. Por eso, en el comienzo del monacato fue más valorado el eremitismo, incluso el cenobitismo era visto con frecuencia como una escuela de anacoretas. Entonces nuestra experiencia desde la fe es esa, es que toda esa tendencia espiritual del monacato también se empezó a ver desde una comprensión más desarrollada, que era ya desde la vida apostolar. El silencio, por su parte, aseguraba esa soledad y apartamiento del mundo y facilitaba la contemplación y la oración. El monje era visto como un altar viviente, un altar andante. La vida de los primeros monjes no era ociosa, sino activa. El trabajo tenía por su parte tres fines: sustento, caridad y ascesis. El desarrollo también, la doctrina del discernimiento de espíritus, la diacrisis. En cuanto a los vicios logismoi, también los estudiaron mucho. Daba mucha importancia a la vigilancia y guarda del corazón. Una síntesis de esta rica doctrina la hallamos en los famosos 8 pecados capitales: gula, lujuria, avaricia, tristeza, ira, asedia, vanagloria y soberbia. Dan importancia a la asedia. Se subraya también la importancia de la unidad y la armonía entre las virtudes, entre lo que destacan la caridad, la humildad, la obediencia y la mansedumbre o dulzura. Podemos ver también que los monjes tenían esa lucha interior y la veían como la perfección espiritual, como un retorno al paraíso, la imitación de la vida de Adán antes de la caída y la segunda vista desde Jesucristo. La perfección consta de 2 elementos, por lo tanto: la apatheia, que es el fin del ascetismo corporal y espiritual, de la purificación y el objeto principal de la virtud, dominio de las pasiones con pureza de corazón, y la gnosis o conocimiento o contemplativo. La oración se vivía como meta en cuanto unción íntima con Dios, también como método ascético. Existe también una interpretación literalista, mesalinos: todo ha de ser oración vocal o mental, pero interpretación más común siguiendo a Orígenes y a otros padres. Habla por lo tanto de un estado de oración. Esto lo veía San Basilio. Los monjes primitivos destacaron también el papel preponderante del Espíritu Santo, a quienes dieron gran valor e importancia dentro de la vida cenobítica y eremítica. De esta forma, la santidad monástica sustituye pronto a la santidad martirial. Podemos hablar que no todo cristiano podía ser monje. Esto porque de alguna forma pues era una renuncia muy fuerte a todo lo que perturbara o que de pronto no pudiera llevar el monje en su vida ascética y monástica. Según algunos autores de la época, los cristianos se pueden sacar de la santidad solo en la medida que son capaces de imitar la forma de eremítica y cenobítica. Por tanto, el verdadero monje llegaría a ser neumáticos o pneumáticos, verdaderamente portador del espíritu. Los padres, por lo tanto, capadocios, por ejemplo, como San Basilio, pertenecían a una familia de santos. Su abuelo paterno fue mártir y venerado. A su vez su abuela, su madre, sus hermanos, que por supuesto fue San Gregorio,
otros santos, San Gregorio de Niza, San Pedro y Santa Macrina. Todos ellos una familia de santidad. También podemos resaltar desde este punto de vista que llevó una amistad más que todo desde la lectura con San Gregorio Nacianceno. Se preocupa especialmente por lo esencial y por tanto por una claridad y profundidad, una lógica rigurosa, aunque destaca por la doctrina monástica el núcleo de su enseñanza, y es espiritual y tiene un carácter universal, como es el caso de los grandes padres de la época. Estudio, perdón.